Hola, nos encontramos en el Centro de las Artes. Nos acompaña la expositora de esta noche, que es Josephine Sacabo, que nos va a compartir acerca de las muestras que tiene ahorita en las paredes de la Galería Lilia G. Martínez. ¿Cuántos son los fotograbados que aquí tiene presentando? Son 50. Son 50. Sí, son 50 y es un trabajo que me tomó como 2 años hacerlo. Y todas las imágenes no son fotografías como tradicionales, pero son fotograbados, que son fotografías que yo hago una negativa especial que grabo en una placa de cobre y después se imprime con tinta, que es un método tradicional desde el siglo XVI, pero utilizándolo con la computadora para poder transferir fotografías a las placas de grabado. Es que son grabados, como grabado tradicional. Sí. ¿Cómo nace la idea de montar la exposición Óyeme con los ojos? Esta exposición está basada completamente sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando yo encontré esa obra y empecé a conocer las poesías, fue una gran inspiración para mí y yo quería hacer imágenes que dieran un retrato de las ideas de Sor Juana. Y por eso los textos todas las imágenes tienen texto, de textos todas son líneas de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Esta es titulada? ¿Nos podría leer el título? El título es Porque va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Sabemos que esta es una de sus favoritas, ¿verdad? Sí, porque para mí el fuego es un símbolo de la iluminación intelectual y espiritual de Sor Juana, que sigue brillando hasta el presente para nosotros. Y para mí, por eso esta imagen, esta fue una de las primeras, y cuando hice esta, entonces decidí, ok, este es mi tema y en esto voy a trabajar. Fueron 2 años, ¿verdad?, de trabajo. 2 años, sí. Muy bien. ¿Y hizo algún viaje para remontar todo este tipo de fotografías? ¿Cómo qué? Vemos que en las cédulas aparecen algunos nombres de ciudades. Sí. Trabajé en San Miguel de Allende, en México, y en mi estudio en Nueva Orleans. Y en esos locales, y ahí saqué todas las imágenes, y después en mi estudio fui juntando imágenes y haciendo todo el trabajo que ven aquí. ¿Tiene contemplada presentar la exposición en algún otro lugar? Se ha presentado en el Instituto Cultural de México en San Antonio, en la Galería Pérgola en San Miguel de Allende, México. Ahora sigue en Santa Fe, New México, en Nueva Orleans, en Nueva York, y todavía no estoy segura, pero espero que también en Europa, tal vez Londres o París. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a durar aquí la exposición? Yo creo que 1 mes, pero no estoy absolutamente segura. Yo creo que todo el mes de noviembre, y después me la tienen que mandar a Nueva Orleans, y de ahí va a viajar en muchas ciudades. La invitación para que la gente venga al Centro de las Artes a ver su obra. Sí, por favor, que vengan a ver esto, porque esta es una presentación muy especial para mí, porque yo nací en Laredo, soy de Laredo, y he regresado a Laredo, y la manera en que han presentado la obra toda completa es muy ejemplar, y para mí es un orgullo de ver mi trabajo presentado así. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, sí, adelante. Sí, el motivo de la exhibición en este caso ha sido Looking Back, que se podría traducir como recordando o simplemente viendo hacia atrás. Es una serie de viajes y de estancias en diferentes lugares donde he vivido y he trabajado. Las fotografías son de 1994 a la fecha, de diferentes locaciones, comenzando en Los Ángeles, que fue donde comencé a tomar fotografía. Después de eso me regresé a Monterrey, que es donde yo nací. Ahí trabajé varios años como maestro en fotografía y hice viajes a la República Mexicana, entonces ahí también se ven fotografías del área noreste del país, más que nada. Es una retrospectiva, entonces. Básicamente sí, se podría decir que es una retrospectiva.
Y concluye, después yo me moví a la ciudad de Nueva York, donde he estado ya 9 años. Y ahí se termina la exhibición con algunas fotografías que también he tomado y hecho allá en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas? Sabemos que es mucho el blanco y negro, pero ¿cuál es la técnica que estás utilizando? ¿El digital? Sí, es muy buena pregunta. Como yo explicaba, yo comencé a trabajar a principios de los 90s, en esa época no había digital. Película en blanco y negro, que yo mismo revelo, imprimo. Y al pasar el tiempo, poco a poco uno se va adaptando a la tecnología. Ya de fechas más recientes, tomé la cámara digital y empecé a experimentar y finalmente puedo decir que ya me convencí de que el digital me da el resultado y la satisfacción que el análogo me dio por muchos años. Entonces aquí, para el ojo común y corriente, veríamos que las fotografías todas son hechas con la misma cámara y la misma técnica, y sin embargo no, la realidad es que algunas fueron tomadas, ya las más recientes, tomadas con cámara digital. Todas estas, excepto por algunas que fueron impresas hace varios años, todas las demás son impresas con la tecnología inkjet, que es de alta calidad, de calidad fotográfica de mejor archival, que le llaman en inglés. ¿De cuánto consta la colección de fotos? Se olvidó el número exacto, son alrededor de 20 y tantas, casi 30. Es una muestra representativa solamente. No es todo mi portafolio, por así decirlo, pero es algo que yo considero pues una muestra significativa. La invitación para que la gente asista a ver tu exposición. Pues con todo gusto. Aquí va a estar un mes. No estoy seguro qué día se termina la exhibición. Será a principios de diciembre. Con todo gusto pueden pasar. No sé yo los horarios tampoco, pero se pueden hablar al teléfono de aquí, el Laredo Center for the Arts, y les pueden dar mejor detalles. Gracias. Gracias. Bueno, con mucho gusto les agradezco mucho que nos acompañen esta noche. Ustedes saben que como parte de los festejos por el bicentenario de la independencia y bicentenario de la Revolución Mexicana, hemos hecho todo un programa de eventos culturales para este año, y la exposición que presentamos esta noche de Josephine Sacabo forma parte de este esfuerzo. Estamos muy complacidos de presentar la obra de Josephine, no solamente porque ella es una artista local, ella nació aquí en Laredo, sino porque también Josephine siempre hace gala de sus raíces mexicanas. En especial esta exhibición que presentamos esta noche está inspirada en la obra de la 10ª musa en México, Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa mexicana del siglo XVII que podemos señalar que fue la primera gran feminista de México, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres, por el derecho a que tuvieran acceso al conocimiento y a la educación. Así que estamos muy complacidos de presentar esta exhibición de fotografía esta noche. Estamos muy agradecidos con Josephine Sacabo, que hizo el viaje exprofeso para estar presente en la inauguración de la exhibición el día de hoy. Así que extiendo una cordial invitación a toda la comunidad laredense, a todos los amigos del consulado, a todos mis paisanos mexicanos, para que acudan aquí al Centro de las Artes. La exhibición va a estar disponible por un par de semanas, para que vengan, admiren la obra de Josephine Sacabo y de esa manera reencuentren sus raíces con la cultura mexicana. Gracias.